Peñíscola está situada en la costa norte de la provincia de Castellón, en la comarca del Bajo Maestrazgo. Es un municipio de la Comunidad Valenciana en España. La ciudad está situada en una península rocosa, denominada Tómbolo, en origen unida a tierra por un istmo de arena que facilitaba su defensa, aunque a veces, ocasionalmente, quedaba inundada y sepultada bajo el agua del mar. A causa de la construcción del puerto y de los edificios circundantes, este istmo ha desaparecido, dividiendo la costa de Peñíscola en dos mitades totalmente diferentes. Sobre la peña rocosa se levanta su casco viejo, sobresaliendo en la parte más alta el castillo del Papa Luna. La Marjal de Peñíscola es uno de los últimos humedales del Mediterráneo. Es el mejor refugio del samaruz, una de las mayores reservas del pez valenciano en peligro de extinción, pequeño animal del orden de los ciprinodontiformes, prácticamente exclusivo de esta comunidad. Este humedal recibe aportes de agua subterránea, que emana a través de pequeños lagos conocidos como huyals, cuyo desbordamiento inunda los terrenos bajos. Canal de drenaje conocido como Riu Ample o Sequia Templera. Es el más ancho y caudaloso de los existentes en el Marjal, al que recorre de norte a sur por su parte central. Estos canales artificiales facilitan el drenaje del agua hacia el mar, desembocando en la playa sur de Peñíscola. La distribución de este pez endémico ibérico se limita al litoral situado entre el delta del Ebro y los marjales de Pego y Oliva. Es una de las especies españolas de peces con población más reducida y se encuentra casi al borde de la extinción. Una de las tres entradas al casco histórico de Peñíscola es a través del Portal Fox, también denominado de Felipe II. Se construyó en el año 1578, atribuido, según la tradición, a Juan de Herrera, constructor del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Era el único acceso por tierra a la fortaleza hasta el siglo XVIII. En la construcción de esta muralla intervinieron dos expertos italianos al servicio de Felipe II, Vespasiano Gonzaga, como autor del proyecto, y Bautista Antonelli dirigiendo las obras. En la zona exterior se conserva una bella portada monumental y sobre ella el escudo de Felipe II. En el interior había un cuerpo de guardia y una segunda arcada se abría sobre la ciudad. Contemplando la portada, con los lienzos de sillería surgiendo de la misma roca y los escudos reales que rematan las esquinas, se puede percibir el valor artístico de la obra y el gran poder que en esa etapa tuvo la monarquía hispánica. El edificio que alberga el ayuntamiento es una construcción con origen en el siglo XVI. Aparece en la fachada, en la zona superior derecha, el escudo de la ciudad con una inscripción latina. Peñíscola, con un patrimonio natural y arquitectónico singular, es una ciudad de excepción para todo tipo de acciones audiovisuales. Su ubicación estratégica la ha convertido en escenario privilegiado para producciones televisivas y cinematográficas. Desde principios del siglo XX, en 1913, con el rodaje de Ana Cadova, comenzó la conexión entre el séptimo arte y nuestra ciudad. El horno de la Fleca tiene una datación de 1809, según la inscripción que aparece en la puerta de entrada. Sin embargo, por su tipología interior, se puede catalogar como de mayor antigüedad. La bóveda, de fábrica de ladrillo, rellena por la parte superior con abundante tierra o arena, permitía un gran aislamiento térmico y la retención del calor generado por la combustión de la leña. Uno de los mayores encantos de Peñíscola son las magníficas vistas que se aprecian desde cualquier parte de su promontorio, impresionándonos también sus angostas y empinadas callejuelas. El templo parroquial de Santa María, de estilo gótico inicial y ampliación barroca, está situado en el centro de la población. Es sede de una parroquia del Obispado de Tortosa.
La torre campanario está adosada al lado del Evangelio, por donde se accede. Tiene planta cuadrada de 3,8 metros de lado y aproximadamente 17,5 metros de altura. Presenta 3 cuerpos separados por molduras, los 2 primeros macizos y el otro de las campanas con un vano de medio punto en cada cara. La fachada es simple, desnuda y solo destaca la puerta con arco de medio punto, donde las dovelas están rodeadas por la imposta y por una moldura o alfiz circular. Su construcción comenzó poco antes de la conquista de la población. Conserva todavía el muro de la portada y la propia portada, como exponentes de la primitiva iglesia de repoblación. A mitad del siglo XV, un incendio destruyó a la iglesia y el Papa Eugenio IV, a petición de la reina María de Castilla, concedió indulgencia plena a los donantes para su reconstrucción. A finales del siglo XVII se cubrieron las capillas laterales con yeso y ladrillo. Entre los años 1725 y 1739 se amplía y transforma, cambiando su orientación y construyendo una cabecera nueva con sacristía y capilla de la Comunión. Las obras fueron dirigidas por el maestro José Antonio Simó y finalizadas el 27 de mayo de 1739. Mientras tanto, la capilla de la Comunión se terminó el 7 de septiembre de 1743. En 1784 se promovió la sustitución de los tramos antiguos de la nave para que una nueva obra siguiese las reformas de la primera mitad del siglo XVIII. Unos años más tarde, Andrés Moreno se encargó de proyectar las obras, pero en 1793 aún no se habían iniciado. De este proyecto muy poquito fue ejecutado. El campanario, según diseño del arquitecto Vicente Martí, se construyó en 1862. En 1995 se restauraron las fachadas y durante el año 2004, con motivo de convertirse la iglesia en sede de la exposición Paisajes Sagrados, la Fundación La Luz de las Imágenes, se efectuó una completa restauración del templo. La parroquia cambió de denominación en el año 2005, dejando atrás el nombre de Virgen del Socorro, advocación mariana del templo desde el siglo XVIII, para llamarse de nuevo Santa María de Peñíscola, de acuerdo a la denominación establecida por el rey Jaime I. El templo tiene 2 partes claramente diferenciadas: la primitiva iglesia del siglo XV, con pervivencias del siglo XIII como la portada, y la prolongación del XVIII a los pies de la antigua. Con la construcción del crucero y del presbiterio, este rodeado por la sacristía, el trasaltar y la capilla de la Comunión. Las capillas del crucero son unos espacios muy reducidos. En los pies de la nave se alargan un poco más hasta la puerta de entrada. Toda la nave está cubierta con bóveda de cañón. Las obras de orfebrería que custodia la parroquia no están disponibles para la visita turística. 3 de las 4 que se conservan son denominadas pontificias, como la cruz procesional de Benedicto XIII, de cristal de roca armado con plata sobredorada de principios del siglo XV, el cáliz del Papa Luna, concretamente de hacia 1415, de plata sobredorada a fuego, repujada, cincelada y con fundición, con esmaltes limosinos y punzada con la imagen de San Andrés, fabricado en el siglo XV por Talleres de Barcelona, el relicario Lignum Crucis de Clemente VIII, de plata sobredorada del siglo XV sin marca, y por último la cruz procesional de Felipe II de plata de 1587, con marca de Valencia. La capilla de la Comunión es un recinto centrado en un crucero, coronado con una cúpula sin tambor ni linterna. En este lugar fue nombrado obispo Alonso de Borja, miembro de la Casa de Borja o Borgia, que posteriormente fue elegido papa con el nombre de Calixto III. La construcción actual data del siglo XVIII, época en que se amplió el templo con estética neoclásica, aunque no se conserva completamente a causa de su parcial destrucción en la Guerra Civil de 1936. Al norte y al sur de la península del castillo, Peñíscola dispone de amplias playas.
debido a los fallecimientos que regularmente sucedían entre los pescadores a causa de los temporales. En 1922 se terminó la construcción del puerto pesquero. Desde el mar, una forma diferente de conocer Peñíscola y su tómbolo es navegando a través de las golondrinas Superbonanza y Olimpia. Permiten contemplar las partes mágicas y desconocidas del castillo templario, como las grutas, el bufador y las escaleras del Papa Luna, a pocos metros dentro del mar, lugar donde el castillo ofrece otra dimensión. Por sus extraordinarias condiciones naturales, prácticamente una isla inexpugnable con abundantes manantiales de agua dulce, ha sido ocupada por todos los pueblos llegados a la península: íberos, fenicios, griegos, cartagineses, romanos y árabes. Estos últimos la conquistaron en el año 718 al mando de Tarik, quedando englobada en el distrito de Morveter Sagunto. El acceso a la ciudad por mar, antes de la construcción del puerto actual, era a través de este portal del Papa Luna o de San Pedro, construido en 1414 por mandato de Benedicto XIII. La ermita original de Santa Ana era de época medieval. Estaba situada junto a la antigua fuente y lavadero que había en la parte inferior de la muralla, la batería de Santa Ana. Esta actual capilla fue reedificada de nuevo en 1827 por la hija del gobernador Sebastián Duarte. Caminando a través de esta escurridiza pendiente se llega al bufador, cuya traducción al castellano sería el soplador. Es un agujero en la roca, causado por la erosión de millones de años del golpear de las olas. La potencia del agua al estrellarse con las rocas hace que pueda llegar hasta el otro extremo del bufador, saliendo disparada como si fuese un pequeño geyser. En los días de calma, cuando el mar no está tan bravo, se escucha el crujido de las olas, haciendo silbar el aire dentro de la caverna. Más arriba del bufador, y ya adentrados en pleno casco histórico, se llega hasta un antiguo puesto de vigilancia, llamado el Fortín de Bonet. Es una estructura frente al mar, mandada edificar en las murallas por orden del Papa Luna. Tenía la función de vigilar el lado sur de la fortificación. Desde arriba se controlaba toda la parte sur de la costa hasta una torre vigía en la sierra de Irta de 11 metros de altura, denominada Torre Badún. El baluarte del príncipe es de origen medieval, pero configurado en el siglo XVIII para la instalación de un cuartel de artillería. A partir de 1912, el espacio se conoce como Les Costures, ya que se habilitaron las antiguas dependencias como aulas para las escuelas de las niñas del pueblo. En 1996 se rehabilitó como Museo de la Mar, para conservar y exhibir el patrimonio cultural y marinero de la ciudad. En 1956 se utilizó como plató para la película Calabuch de Luis García Berlanga. Allá por el tiempo de las primeras Olimpiadas, navegantes mercaderes, fenicios y griegos, llegaron a la península ibérica, recorriendo de uno a otro extremo la costa mediterránea y estableciendo colonias junto a este mar de la civilización, como Gadir, Malaca, Abdera, Carchedón, Nea, Hemeroscopeión, Saguntón, Cheronesos, Rode, Emporión, etc. Fueron algunas de las más renombradas colonias, desde las que los fenicios y los griegos ejercieron su actividad mercantil y su influencia cultural sobre los diversos pueblos íberos que habitaban la costa y las sierras del interior más próximas a ellas. Peñíscola, entre cuyos antiguos nombres figuran el de Gaya y Chersonesos, fue un asentamiento humano primitivo, posiblemente anterior a la llegada de los navegantes griegos y fenicios. La estratégica situación del peñón, con respecto a la costa, sus características como formidable baluarte roquero y la abundancia de agua potable que nace en sus entrañas le convirtieron en fortaleza inexpugnable, que proporcionaba un resguardo seguro para la gente que lo ocupaba. Por aquí han pasado y dejado su impronta civilizadora todos los pueblos navegantes del orbe mediterráneo, griegos, fenicios, cartagineses, romanos, bizantinos y musulmanes.
La vinculación de Peñíscola con el mar viene siendo ancestral y forma parte de su esencia como pueblo. Su evolución y su historia vienen determinadas por este Mare Nostrum, por cuyas aguas le fueron llegando los avances científicos y tecnológicos, así como las novedades filosóficas, religiosas y artísticas de todas las épocas y culturas. Convertida en colonia griega y romana, los mercaderes negociaban con los pueblos íberos que ocupaban el territorio próximo a la antigua Chersonesos. Muy pronto, el aceite de oliva y el vino debieron convertirse en preciado género de intercambio con los productos manufacturados, cerámica, telas, armas, etc., que traían los mercaderes, y poco a poco el radio de acción y de influencia de estos a través de Chersonesos fue extendiéndose hacia lugares del interior de la comarca, poblados de segunda y tercera línea con relación a la costa. La Casa de las Conchas es uno de los edificios más fotografiados del pueblo. El matrimonio que edificó la casa entre los años 50 y 60 fue el primero que se dedicó a realizar visitas guiadas en Peñíscola, edificando esta casa con las ganancias obtenidas, y la primera tienda de souvenir de toda la ciudad. Sergio Blanco, autor de esta obra, fue cantante y escultor, conocido por haber sido miembro del grupo Mocedades, Sergio y Estíbaliz y El Consorcio. Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna, fue papa en la obediencia de Aviñón desde 1394 y cardenal desde diciembre de 1375. En la iglesia de Nuestra Señora de la Ermitana, ubicada junto a las paredes del castillo, se alberga la imagen de la patrona de Peñíscola. La fachada está rematada por una cornisa mistilínea con pináculos enmarcando el escudo de Felipe V. En el centro hay una portada con dintel y sillares almohadillados decorados con motivos militares. En una iglesia es un hecho poco usual, pero que en esta tiene su justificación debido a su origen. Excepto los lunes, los demás días está abierta al público de 11 a 13 horas. La planta del templo tiene forma de cruz latina, con una nave y dos capillas a cada lado. El crucero tiene una cúpula y a los pies hay un coro alto. El transepto y el presbiterio se cubren con bóveda de cañón y la nave con lunetos. La cabecera es plana con un templete realizado con piedra de Tortosa. Según una antiquísima leyenda, esta imagen la trajo el apóstol Santiago a la península. Con la llegada de los musulmanes fue escondida en una cueva. En la época de la Reconquista cristiana se volvió a recuperar. La festividad de la Virgen de la Ermitana se celebra cada 8 de septiembre con bailes típicos, verbenas, conciertos, vaquillas y desfiles de moros y cristianos. La ermita se hizo construir por Sancho de Echevarría, gobernador militar de Peñíscola, por la fidelidad a la causa borbónica de la población en la Guerra de Sucesión. El caserío de la Ciudadela está compuesto aproximadamente por 510 viviendas que se articulan en torno a unas 27 calles estrechas, empinadas y de trazado generalmente tortuoso e irregular, que conservan las características de la primitiva estructura medieval. Se pueden encontrar rincones y elementos muy singulares y sugerentes. El baluarte de la Batería del Calvario, junto con las de San Fernando y de Santiago, situadas en el recinto de los jardines del castillo, forman parte de la construcción de la fortificación renacentista. El portal de Santa María es uno de los de entrada a la ciudad amurallada. Sirve como nexo entre el casco antiguo y la zona exterior. Forma parte de la antigua muralla y conserva elementos originales que datan de la época tras la conquista de la ciudad. Peñíscola tiene un patrimonio natural y arquitectónico singular. Es una ciudad de excepción para todo tipo de acciones audiovisuales. La ubicación estratégica la ha convertido en escenario privilegiado para producciones televisivas y cinematográficas.